La tabla del jueves 16 de marzo contempló en primer término el informe de comisión mixta referido a la moción que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. Después se dio paso a la iniciativa que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto del quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o a medidas de control de acceso a calles y pasajes. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el informe de la comisión mixta recaída en el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en juicio penal. Ofrezco la palabra. Solo está Ward, pero Felipe Ward. Diputado Felipe Ward. Muchas gracias, presidente. De acuerdo al informe de la comisión mixta, presidente, y en especial al fundamento de su mocionante, el senador Alberto Espina, este proyecto surge fundamentalmente a solicitud de los fiscales de la región metropolitana, quienes observan la forma en que complejos juicios por narcotráfico son latamente dilatados por las defensas, situación que también se aprecia en la sustanciación de las acciones derivadas de conocidos casos registrados en la región de la Araucanía. Existía un problema real para poner en marcha los juicios, dada la conducta de algunas defensas, en procesos dirigidos contra varios imputados. Bastaba que uno de ellos invocara problemas con su defensa o el letrado no asistiera a las audiencias para que toda la audiencia y las programadas como continuación se frustraran, lo que finalmente desacredita la eficacia del derecho. El desacuerdo entre ambas cámaras legislativas fue resuelto en este proyecto de un modo que permite ponderar y poner en justo equilibrio la acción efectiva contra la delincuencia, la pronta y cumplida administración de justicia y el derecho a defensa. Así, el artículo 10, inciso segundo del Código Procesal Penal se insta a que la suspensión de la audiencia de cautela de garantía fijada a petición en beneficio del imputado sea siempre por el menor tiempo posible, prohibiéndose las peticiones de imputados o sus abogados que solo persigan dilatar el proceso. Se establece también un régimen de sanciones al defensor que no asistiere o abandonare la audiencia injustificadamente, con la suspensión del ejercicio de la profesión, la que no podrá ser inferior a 15 ni superior a 60 días. Es idéntica sanción, señor presidente, en la que incurre el defensor que abandonara injustificadamente alguna de las mencionadas audiencias mientras éstas se estuvieran desarrollando. Por su parte, el artículo 106 se fija tiempo y condiciones. En el artículo 106 se fijan tiempo y condiciones para que la renuncia del defensor pueda ser presentada. A la vez se establecen consecuencias severas para el fiscal que incurra en inasistencia o el abandono injustificado conduzca al abandono de la causa. Salvadas las cuestiones que generaron, presidente y estimados colegas, el desacuerdo, el proyecto está en condiciones de ser aprobado en función de lo que establece la comisión mixta. Las situaciones que el proyecto busca remediar, si bien no se caracterizan por ser masivas, se han transformado ocasionalmente en problemas que esta iniciativa termina resolviendo con buen criterio. Es por eso que nosotros recomendamos, al igual que se hace en la comisión mixta, la aprobación de esta iniciativa, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sabaj, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto que se inició en moción de los senadores Espina y García, lo que pretende es evitar la dilación que sufre las audiencias por ausencia del fiscal o del defensor, y la Cámara realizó varias modificaciones en el segundo trámite que fueron rechazadas por completo en el Senado. La comisión mixta respaldó el punto de vista de la Cámara Alta, cambiando solo la ubicación relativa a las sanciones para los fiscales. Se trata de una moción sencilla que apunta a asegurar la defensa del imputado hasta el término del proceso judicial por la vía de imponer la obligación de la Defensoría Penal Pública de atender las necesidades del acusado, aun cuando éste cuente con un defensor privado. Del mismo modo, se impide la suspensión del procedimiento cuando la afectación sustancial de los derechos del imputado se deba a una acción u omisión de él mismo o de su abogado defensor, ya que muchas veces ocurre que las personas que se encuentran, por ejemplo, en prisión preventiva, se mantienen indefinidamente en esa condición por un error de su defensa.
es necesario recalcar que se obliga a comunicar la ausencia del fiscal a la Fiscalía Regional respectiva, con el fin de que se determine la eventual responsabilidad del fiscal, de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta iniciativa se basa en las normas constitucionales que establecen el deber del Estado de brindar una adecuada protección a todas las personas, incluyendo, por cierto, a quienes enfrentan la acción de los tribunales en calidad de imputados. En cualquier caso, la apreciación del proyecto depende de la evaluación que se haga respecto de la velocidad de la Administración de Justicia. Se podrá decir de que esta es muy lenta. Era mucho más lenta con el sistema antiguo. Por supuesto, con la reforma procesal penal se avanzó en forma muy importante, lo cual es un punto de vista subjetivo. Lo que sí podría considerarse un criterio de mayor objetividad es la manera en que se utilizan los posibles resquicios existentes para dilatar la sentencia. La valoración del proyecto por parte del Ministerio Público apunta al ahorro de recursos para el conjunto del sistema judicial, por las pérdidas de tiempo causadas por las suspensiones de los procesos judiciales, sin más justificación en muchos casos que una interpretación abusiva de las normas vigentes para dilatar las sentencias, y ese es un argumento de mayor importancia. Entiendo y espero que así sea, que en ese sentido va a avanzar la norma que estamos hoy día aprobando, que los tiempos para hacer justicia se acorten y que no se produzcan dilaciones injustificadas de las audiencias. He dicho, señor presidente. Diputado Sorpauso, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que me tocó participar de la comisión mixta que revisó este proyecto, y la verdad que cuando uno ve los fundamentos esenciales de este proyecto, donde señala que nuestra Carta Fundamental establece que el deber del Estado es poder dar la protección a la población y a la familia, asegurando asimismo que a todas las personas la igual protección sobre la ley en el ejercicio de sus derechos, y además que se traduce en que todas ellas tienen derecho a la defensa jurídica en la forma en que la ley señale, y en que ninguna autoridad o individuo cualquiera sea podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si así requiriera. Esto, presidente, es uno de los fundamentos que establece el proyecto de ley, y cuando lo queremos llevar a la práctica nos encontramos con casos, la verdad que dramáticos, sobre todo en el sur de nuestro país, en la región de Araucanía y en la región de Los Ríos. Por nombrar el caso Piso Pisué, 8 años de dilación de un juicio donde hoy día ya los testigos empiezan a estar y entregar de alguna u otra manera información errónea o errada, se empiezan a olvidar. 8 años en que el abogado defensor y los imputados no son capaces de presentarse a dar declaración. Si nos vamos a un hecho mucho más cercano, presidente, el caso del matrimonio Luxinger-Macay, un terrorífico atentado donde queman vivo a 2 personas, adultos mayores, y que ya llevamos 4 años de un juicio con dilación porque o el abogado defensor no se presenta o renuncia 10, 4 o 3 días antes de la audiencia de juicio, cuando la gente que está imputada, los imputados hoy día no se quieren presentar a la denominada audiencia. Entonces, cuando vemos que no se está estableciendo y resguardando las garantías básicas de un debido proceso, porque el debido proceso no solo es garantizarle a aquella persona que cometió el delito la legítima, o sea, la defensa por parte del Estado, sino que también quien ha sido agredido, quien ha sufrido los atentados. Para que se pueda cumplir ese debido proceso también tiene que haber justicia. Y es por eso, señor presidente, que cuando se quiere modificar el artículo 10 o el artículo 269 del Código Procesal Penal, lo que buscamos es primero que existan sanciones a aquellos abogados defensores que se presten para la dilación de juicio. Queremos otorgarle además requisitos necesarios para que aquellas personas que hoy día generan una suspensión de audiencia por una causa de fuerza mayor tengan la obligación de probar. Le va a también tocar al Ministerio Público y a la Fiscalía demostrar la intención de la dilación del juicio, y claramente este proyecto lo que busca es terminar con estas largas
juicios por más de 5 o 6 años en que al final tenemos testigos y imputados que lo único que buscan es cumplir una pena en libertad sin poder tener un debido proceso a su cargo. Señor presidente, esto viene a solucionar un problema que aqueja sobre todo a los juicios en la región de la Araucanía, juicios donde muchas veces la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Penal Mapuche se han aprovechado de estos vacíos legales para poder defender y alargar los juicios que hoy están vigentes. Espero, señor presidente, como se realizó en la comisión mixta, se pueda aprobar de manera unánime. Este es un proyecto que además, cuando nos reunimos con los fiscales regionales y fiscales que llevan las causas en la región, es un anhelo de ellos y desde la Fiscalía, porque muchas veces a ellos también los miden por la cantidad de causas que ellos puedan cerrar o terminar, pero también los miden por el avance de estas causas. Y lamentablemente los fiscales que quieren hacer la pega, los fiscales que quieren hacer su trabajo, se ven mermados en su actuar debido a esta gente que de mala fe trata de dilatar los juicios. Señor presidente, espero que esta honorable Cámara podamos aprobar de manera unánime este proyecto para así empezar a dar justicia a quienes hoy día han sufrido horrendos atentados y que aquellas personas que son imputados puedan dar la cara ante la justicia. Muchas gracias, señor presidente. Diputado señor Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto de ley pasó por la Comisión de Constitución en segundo trámite reglamentario y la verdad que hubo una mayoría en la comisión para estimar de que tenía graves problemas de distinto tipo. En primer lugar, en cuanto al objetivo que tenía este proyecto de ley, que es evitar la dilación injustificada de la audiencia en el juicio penal, que es un objetivo que todos compartimos. Sin embargo, nunca se mostró una evidencia concreta, datos precisos respecto del problema, respecto de la magnitud del problema. Es decir, nadie nos supo decir cuántas son las audiencias que injustificadamente se suspenden y dilatan excesivamente un proceso penal. No existe estadística al respecto. Es más bien la percepción, me imagino, que de los autores de la moción. Y estas dudas que se tenían con respecto al problema también se extendieron a las soluciones que plantea el proyecto de ley. Porque decir, por ejemplo, como se ha dicho acá, que en los casos de que deba suspenderse, el juez deberá citar una nueva audiencia en el menor tiempo posible. Esa es la propuesta del proyecto de ley. En el menor tiempo posible es algo que sin duda hacen todos los jueces de este país. De lo contrario sería señalar de que los jueces están ellos dilatando los procedimientos, cuestión que nadie podría sostener. Todos los jueces están obligados a mantener una conducta clara en términos de oportunidad, eficiencia y por supuesto no necesitan una ley que les recuerde que lo hagan en el menor tiempo posible. Y el resto de las propuestas que hace este proyecto de ley son básicamente sanciones a los abogados defensores, a los fiscales que podrían dilatar injustificadamente un proceso penal. Pero para determinar esto, es decir, que haya ánimo dilatorio, sin duda tiene que haber otra audiencia, donde puedan defenderse, puedan acreditarse los hechos que justifican esta aseveración. Y eso también por sí solo constituye una dilación. En consecuencia, la verdad es que este proyecto no va a perjudicar la situación actual, que como digo es bastante confusa, pero yo tengo tremendas dudas respecto de que vaya a ser una solución real a un problema que no está suficientemente comprobado. Suena bonito este proyecto de ley, tiene bonitas propuestas, pero en la práctica, cuando un defensor, por alguna razón objetiva, justificada, no puede asistir a una audiencia, que tendrá que acreditarlo antes de este proyecto y después de este proyecto, sin duda se tiene que producir algún tipo de dilación. Por lo demás, existen normas vigentes en el día en nuestro sistema que permiten tomar medidas contra ello. Existen normas que establecen sanciones para los abogados que mal utilizan los procedimientos judiciales, con sanciones que van hasta la suspensión indefinida del derecho a litigar. Y también existen sanciones para los fiscales también que faltan a sus deberes, como que abandonan injustificadamente la audiencia o no asisten a ella. Consecuencia,
no veo una utilidad clara en este proyecto. Pero bueno, los mocionantes y parte del Senado y también la Comisión Mixta han decidido respaldarlo, así que yo creo que la bancada nuestra va a quedar en libertad de acción en torno a evaluar la confianza que le producen estas propuestas, que en lo particular dudo mucho de su eficacia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sol Gutiérrez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta bancada va a seguir el camino fijado anteriormente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Cámara y lo que también votó esta misma sala. La Constitución política establece una serie de derechos en torno a la defensa de las personas y la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, específicamente el derecho a la defensa jurídica. A juicio de los autores de la moción, estos derechos y garantías jurídicas no deben traducirse en un uso ilegítimo con el propósito de dilatar indebidamente los procedimientos judiciales a través de acciones u omisiones que apunten a debilitar la acción de la justicia. Sin embargo, es importante destacar, y así lo manifestó la Comisión de Constitución, que en la práctica las acciones que el proyecto busca sancionar no se traduce en una efectiva y real dilación de los procesos y por lo demás no son circunstancias que nuestro sistema procesal no contemple. Existe regulación al respecto, así como las debidas sanciones. El proyecto tiene por objeto evitar las dilaciones judiciales y sancionar todas aquellas prácticas tendientes a dilatar los procedimientos judiciales de forma innecesaria e injustificada. La Comisión de Constitución de la Cámara, cuando se discutió este tema, esta moción, se rechazaron todos los artículos, con excepción del relativo a las sanciones para el fiscal por falta de comparecencia. En este sentido, la ausencia del fiscal deberá ser subsanada de inmediato y se dará conocimiento de este hecho al fiscal regional para determinar la posible responsabilidad del fiscal ausente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La Sala de la Cámara aprobó el proyecto con las modificaciones de la Comisión de Constitución. Sin embargo, el Senado, de donde venía esta moción, rechazó dichas modificaciones en tercer trámite. La Comisión Mixta repuso todo el texto eliminado por la Cámara, volviéndose al proyecto original que emanó del Senado. ¿Cuáles son nuestras argumentaciones con respecto a este mal proyecto que se nos trae? Primero, respecto a la modificación que hace referencia a la suspensión del procedimiento por el menor tiempo posible. Esta referencia carece de propósito, pues en la práctica los jueces tienden a suspender por el menor tiempo posible y es parte de las facultades y deberes conducir las audiencias y procesos de la forma más expedita y rápida. Y ello actualmente se inspira en el principio por todos reconocido de economía procesal. Dos, en cuanto a la suspensión por cautela de garantías, también se hace innecesaria e injustificada esta regulación, pues se trata de una figura completamente excepcional. El Colegio de Abogados argumentó en audiencia que no existen registros de que la cautela de garantía incida en el retraso del proceso y dado su carácter excepcional es muy poco probable que se utilice como un mecanismo de dilación. Aún así, considerar que la cautela de garantías pudiese dilatar el procedimiento sería erróneo, pues los jueces no lo concederían y esto privaría al imputado de un derecho procesal que debe ser resguardado por el debido proceso. Tercero, en lo relativo a las sanciones por ausencia, renuncia o abandono del defensor, esta norma parece ser poco armónica, pues no distingue entre estas diversas situaciones y aplica la misma sanción. La norma resulta excesiva en comparación a lo regulado respecto de los fiscales. Cuarto, en cuanto a la renuncia del defensor, la norma reviste incoherencia, pues no distingue entre renuncia justificada e injustificada. Imagínense, lo sabemos aquí, se sanciona igual si el abogado renunció de manera justificada o injustificada. No hay distingo, se le sanciona igual. Es preciso destacar el hecho de que no aborda la renuncia de un defensor privado que durante la tramitación del proceso puede usarla como estrategia para dilatar los procesos. Eso es lo que debería sancionarse, pero un abogado defensor que renuncia por una razón totalmente justificada, es imposible
que uno lo pueda sancionar. Bueno, acá se sanciona. Quinto, en cuanto a las sanciones de los fiscales por ausencia o abandono del proceso en diferentes audiencias, es incoherente en relación a las sanciones de los defensores públicos y del fiscal que no comparece. Al respecto, también reconocemos que regular la comparecencia de los fiscales, así como su compromiso con la causa, es altamente importante para los derechos procesales de las partes y del debido proceso. Sin embargo, en los términos que se plantean en el proyecto no nos parece adecuado ni certero. Es por ello que esta discusión se debe retomar, pero específicamente respecto de los fiscales y defensores públicos. Sexto, y para finalizar, señor presidente, el asesor de la Defensoría Penal Pública, el señor Francisco Geise, quien compareció a la Comisión de Constitución, señaló que no hay que caer en la impresión de que existe falta de celeridad en el actual proceso penal. En este sentido, entregó cifras que demuestran lo excepcional de la dilación. Por ejemplo, puntualizó que en los años 2013, 2014 y 2015 existe un total promedio de una audiencia de nueva fijación de día y hora en cada causa. Y esto puede responder a varias razones, siendo principalmente una notificación fallida. Señor presidente, lo que nos está diciendo la Defensoría Penal es que prácticamente en nuestro país no existe la dilación injustificada de los procesos penales. No existe. Y estamos aprobando un proyecto para algo que no es real. El problema no existe, señor presidente. Y acá nos tienen convocado y abocado a discutir algo irreal. Y acá todos poniendo atención sobre algo que no es un problema en nuestro país. Añadió que en el año 2015 el 33% de las causas en que intervino la Defensoría Penal Pública, el 33%, terminó en un plazo de un mes o menos de un mes. El 33% de las causas en Chile terminaron antes del mes. El 76% de las causas finalizaron en menos de 6 meses. El 76%. Y solo el resto termina en un plazo mayor. Entonces, ¿dónde está el problema? En una obsesión nuevamente por la Araucanía, como si los problemas de Chile, de todo el país, estuviesen centrados en 10 causas que se están incoando en la Araucanía. Y por eso imponemos sanciones torpes al defensor penal, sin distinguir si esta renuncia es una renuncia que tiene justificación o está injustificada. El mismo Colegio de Abogados concurrió acá diciendo que no hay problema con los temas determinados que ellos señalaron con respecto a dilación. La Defensoría Penal Pública, el Colegio de Abogados. Por eso que nosotros en la Comisión de Constitución prácticamente rechazamos este proyecto. Y cuando vino a esta sala también se rechazó este proyecto. Es un proyecto carente de sentido y da cuenta de algo que no es real. En Chile no hay un problema de dilación de los procesos penales. Y nos tienen convocados y abocados a discutir algo que no existe, que no es real. Y que solo lo pueden decir es que en la causa tanto, por ley tanto, en la Araucanía, ahí hay una dilación de un proceso. Pero eso no justifica que tengamos que hacer una ley para sancionar a los defensores penales o a los fiscales o eventualmente al juez por algo que no es real. En consecuencia, nosotros como bancada de la Izquierda Ciudadana, Partido Comunista, este proyecto lo vamos a rechazar. Gracias, señor presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto al quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado señor Claudio Arriagada, a quien la corbata, que sin corbata no se puede hablar. Por favor, Claudio Arriagada, le ofrezco la... Buenos días, señor presidente, estimados colegas.
Honorable Cámara, paso a informar el proyecto de ley de origen en una moción de las diputadas señora Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Marcela Hernando, Alejandra Sepúlveda y los diputados don Sergio Aguiló, Felipe Letelier, Roberto Poblete, Luis Rocafort, Marcelo Schilling y quien habla. Durante la discusión del proyecto, la Comisión escuchó la opinión del presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, señor Pedro Huerta, y del presidente del Consejo de la Sociedad Civil, señor Alejandro Jiménez. La idea matriz es, por una parte, disminuir el porcentaje de propietarios de inmuebles que se requiere para solicitar el cierre de pasajes, calles o conjuntos habitacionales urbanos o rurales. Y, por la otra, aumentar la exigencia de quórum para que la municipalidad pueda revocar la autorización que hubiere otorgado en tal sentido. La Comisión rechazó en general el proyecto por falta de quórum. Votaron a favor de la idea de legislar los diputados señores Bernardo Bergen, Sergio Ojeda y quien habla, en tanto que se abstuvieron los diputados señores Marcelo Chávez, Vlado Milosevic y David Sandoval. Fundamento de la moción. Según expresan los autores del proyecto, la seguridad ciudadana siempre ha sido una prioridad en la agenda pública. La encuesta nacional y urbana de seguridad ciudadana indica que los índices de victimización han disminuido constantemente desde el 2003. Sin embargo, desde el 2012, la percepción de la delincuencia y la percepción de personas que creen que pueden ser víctimas de un delito ha aumentado. Esto se ha traducido en manifestaciones públicas, haciendo un llamado a adoptar medidas y políticas que apunten a reforzar la seguridad de las personas. Atendiendo a este llamado, el Gobierno ha reconocido la importancia de las comunidades y su fortalecimiento como una herramienta eficaz en el combate contra la delincuencia. En este sentido, son conocidas las campañas realizadas, sobre todo en periodo de vacaciones, para mantener un contacto con los vecinos que permita crear un sistema de notificación en caso de la comisión de delitos en alguna vivienda del vecindario. Junto con ello, se han promovido las alarmas comunitarias como un método eficaz para disuadir la comisión de delitos. Esta acción se ha llevado a cabo en diversas comunas, adaptándose a la necesidad de los habitantes de un mismo vecindario. Sin embargo, falta hacerse cargo de la sensación de inseguridad en las calles y vías públicas. Para lograr ese objetivo, vecinos de diversos barrios, villas o pasajes han decidido cerrar las calles o impedir el acceso a desconocidos estos espacios. El fundamento jurídico de la medida anterior se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente en su artículo 5, letra C, que señala, comillas, las municipalidades podrán autorizar por un plazo de 5 años el cierre o medida de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del Consejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual periodo, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del Consejo. Cabe agregar que la ley exige contar con un informe previo de las direcciones o unidades de tránsito y de obras municipales y de la unidad de carabineros y del cuerpo de bomberos de la comuna, además de la aprobación, a lo menos, el 90% de los propietarios de los inmuebles o de su representante, cuyo acceso se encuentran ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que sea objeto del cierre. Este alto quórum puede ser un impedimento para poder llevar a cabo el cierre del pasaje, ya que en muchas ocasiones las propiedades son arrendadas y los arrendatarios cambian constantemente. Así es muy difícil alcanzar el quórum mencionado, con lo cual las solicitudes de medida de cierre no logran materializarse. Contenido del proyecto. Este consta de un solo artículo que se incorpora a 2 modificaciones en el artículo 65, letra Q, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Disposición que en su texto en vigor faculta al alcalde, con acuerdo del Consejo, para otorgar la autorización a que se refiere el artículo 5 de la letra C de la misma ley. Esto es, permitir por un plazo de 5 años el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, siempre que se cumplan los demás requisitos que estipula la letra Q. A. La primera enmienda propuesta al artículo 65
consiste en modificar el actual requisito de que la solicitud para el cierre o medida de control sea suscrita por al menos el 90% de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes, cuyos accesos se encuentran ubicados al interior de la calle o pasaje. Al respecto, se propone rebajar dicho porcentaje a la mayoría simple. B. Por otra parte, en la misma letra Q del artículo 65 se establece que la autorización de cierre podrá ser revocada por la municipalidad en cualquier momento, cuando lo requiera a lo menos el 50% de los propietarios o sus representantes. La enmienda en este caso consiste en elevar dicha exigencia al 70%. Durante la discusión general del proyecto, quienes los apoyaron fundamentaron su voto favorable en que la rebaja del quórum para poder solicitar el cierre de calle y pasaje constituiría una herramienta eficaz para que los vecinos se protejan de la delincuencia, mientras que quienes se abstuvieron de respaldar la idea de legislar señalaron que el proyecto, además de no abordar las causas de fondo de la delincuencia, coarta la libertad de circulación. Es todo cuanto puedo informar a la sala. Muchas gracias, diputado Regada. Para iniciar el debate, le ofrezco la palabra al diputado señor Jaramillo. Gracias, señor presidente. Me provoca una confusión lo que he tenido a la vista del proyecto que estamos tratando. Porque después de un debate se acuerda rechazar, por las razones que también dice el informe, el proyecto de ley. Entonces, la recomendación, después de leer y escuchar el relato, que más o menos dice lo contrario, que es muy interesante el proyecto, es válido, y al final del día lo estamos recibiendo para el rechazo. Y yo allí, a lo mejor, con el debido respeto a mi colega y amigo Claudio Arriagada, el informante, a lo mejor le voy a solicitar por su intermedio, presidente, que nos aclare un poquito aquí el tema de que el por qué es un buen proyecto, por qué se recomienda rechazarlo, en consecuencia de que todas las intervenciones que aquí estoy leyendo del proyecto mismo hablan muy bien del proyecto. Uno puede rechazar el proyecto por razones, ¿no es cierto?, atendibles, pero no rechazarlo por razones que son de beneficio de tal proyecto. O lisa y llanamente decir, no lo tratamos porque no hubo quórum. Yo allí estoy un tanto confundido. Sin embargo, encuentro, sí, que el proyecto es de una situación muy especial y muy atingente. Voy al caso de mi distrito, situaciones muy particulares que debieron a lo mejor haber sido consideradas por los autores en el mencionado proyecto, pudieron haber sido consideradas lo que yo llamo las playas de Panguipulli, que aparecen prácticamente sin acceso porque las juntas de vecinos de algunos propietarios, no simpáticos ni agradables para la comunidad, han procedido a los cierres. Y ese no es un control, esa es una situación distinta que tendría que haber sido a lo mejor comentada en el proyecto. Yo no cuento con cifras oficiales, pero tengo la sensación que la comisión de delitos en contra de la propiedad ahora podría ser menor en aquellos lugares que la comunidad vecinal puede controlar, a los accesos me refiero, y que aquellos que no lo hacen. Pero también hay que entender la calidad del control, de que estamos hablando de un control efectivo, acordado por la comunidad, y todo aquello que debe hacerse con el respeto a quienes participan de la comunidad o que si no participan viven en el sector de la comunidad. Así por lo menos me lo han comentado algunos vecinos cuando hemos hablado de este tema, y que viven en condominios donde el lugar de uso común, al ser propiedad comunitaria, no posee obstáculos
no posee obstáculos, no hay controles. Y por ello lo mismo debiera suceder en lugares ya de uso público, en que un alto número de vecinos que viven en el lugar adopta la decisión de controlar los accesos a los alrededores de sus hogares. Hoy esa decisión puede tomarse, pero el alto quórum para adoptar la decisión de un 90% de los propietarios, escuchaba yo lo que decía el diputado informante, puede dificultar la medida y así un pequeño porcentaje de propietarios que incluso por el solo hecho de no asistir a la asamblea puede bloquear una decisión que es importantísima, porque el proyecto es importante, de una vez por todas lo estamos entregando a la discusión aquí en la sala de la Cámara. Y por eso que un alto número de vecinos está interesado en tener la seguridad, por supuesto, en su entorno. Yo, de acuerdo a lo comentado y mi visión muy particular, es para apoyar esta iniciativa, pero también reitero, señor presidente, por su intermedio, una leve aclaración del informe presentado en cuanto a los rechazos a que me he referido. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada señora Pascal. Gracias, presidente. Yo creo que este proyecto, ya junto con muchos otros que se han llevado a cabo, no cabe duda que lleva a fortalecer a las comunidades y a promover la participación de los vecinos con respecto a las medidas de seguridad que ellos buscan. La colocación de alarmas comunitarias ha sido una herramienta importante como seguridad en muchas de las poblaciones y villas en nuestro distrito, sobre todo pensando en que el objetivo central es organizar a los vecinos en beneficio propio, en defensa propia, para lograr el objetivo de su seguridad. Si bien la encuesta nacional de seguridad ciudadana hay un resultado de disminución de victimización, igual hay un criterio entre los vecinos que la inseguridad sigue existiendo. Por lo tanto, buscar diferentes herramientas que hoy día existen. Hoy día tenemos pasajes cerrados, hoy día tenemos calles cerradas que no tienen otro sentido que llegar a un grupo de viviendas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa con respecto a los nuevos proyectos que se quieren llevar a cabo? No cabe duda que cuesta hacerlo, porque el número de participantes que exige hoy día el objetivo central de cerrar un pasaje es del 90% de los habitantes dentro de ella. Este quórum es difícil de lograrlo, ya que muchas veces los vecinos no viven en esas casas, están arrendadas, o hay otros que les da lo mismo porque son como autónomos con respecto a sus vecinos y no participan ni siquiera en la junta de vecinos de la zona. Por lo tanto, creo que esta ley que busca y se enfoca en facilitar el logro del objetivo de los vecinos que se proponen es positiva en ese aspecto. Se propone modificar la ley orgánica de municipalidades en relación a las atribuciones que el alcalde debe tomar con acuerdo del Consejo para otorgar la autorización para el cierre de calles o pasajes. Previo informe de la Dirección o Unidades de Tránsito y de Obras Municipales, que me parece muy importante. Y esencialmente, yo diría, cuando se plantea de la Unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna. Este objetivo que se busca aquí de disminuir del 90% una mayoría simple el quórum de los propietarios del inmueble para autorizar el cierre y aumentando de un 50 a un 70 el quórum para revocarla del municipio o de los concejales, me parece importante. Porque muchas veces el clientelismo dentro del sistema que tenemos en nuestras municipalidades y de los concejales lleva muchas veces a impedir los procesos porque fulano de tal o tal situación lleva a que puede afectar al otro. De esta manera, al aumentar el quórum, va a obligar
a los concejales a ponerse de acuerdo cuando quieran revocar una situación de este tema. Yo creo, señor presidente, que si bien lo que yo estaba leyendo fue rechazado en la comisión, pero solo en ese momento habían 6 personas presentes. No estaba el 100% de los... El 90%. No estaba el 100% de los integrantes de la comisión misma. 3 votaron a favor, 3 votaron en contra. Pero el resto de los participantes de esta comisión no estaban, como diríamos en buen chileno, ni ahí, ni siquiera los autores. Por lo tanto, el enfoque que se ha dado yo creo que es positivo. Y el logro de cualquier herramienta, de cualquier trabajo que lleve a que los vecinos se junten para lograr un objetivo central, que es la unidad de ellos en contra de los delincuentes, es positiva. Por lo tanto, yo voy a apoyar este proyecto. Creo que ya existen en nuestra zona muchos pasajes cerrados. Ahora, ¿cuál es lo que a mí me parece que falta dentro de este? Que esos pasajes cerrados durante el día deben de estar abiertos o deben estar controlados de tal manera que pueda haber un acceso rápido, fluido, para que llegue, ¿no es cierto?, a la ambulancia, carabineros, bomberos. Esa parte me parece que está ausente en este proyecto. Por lo tanto, lo vamos a apoyar, pero creo que hay que buscar una forma de mejorarlo en el sentido de que estas puertas que se ponen en estos conjuntos, como se ha hecho el día de hoy, deben de mantenerse controladas, abiertas durante el día, controladas, cerradas, con la facilidad que se puedan abrir en el momento que necesite ya entrar una ambulancia con urgencia o los bomberos o carabineros. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado señor Aut. Diputado Aut. Le ofrezco la palabra, si la quiere usar. Gracias, presidente. Voy a hacer uso de la palabra para, en primer lugar, compartir los objetivos, el propósito, el espíritu del proyecto, la inquietud ciudadana que animó al diputado Arriagada a presentar este proyecto y al mismo tiempo señalar que existiendo un problema real, es decir, que la exigencia, y esto lo hemos discutido en ocasiones anteriores, que la exigencia del 90% que establece la ley es una exigencia que en ciertas circunstancias se convierte en absolutamente incumplible. Incumplible básicamente porque no todos son propietarios, porque cuesta encontrar a los propietarios, porque la relación con las viviendas que tienen arrendatarios, particularmente cuando son arrendatarios por periodos muy cortos de tiempo, es muy superficial y por lo tanto no se comprometen en el mejoramiento de su propio entorno, pero a varios de nosotros nos ha parecido exagerado pasar del 90% al 50% más 1, porque eso significa que una mayoría muy exigua le podría imponer a una minoría muy consistente un cambio importante en su modo de vida. Cualquier semejanza con otras realidades, por favor, excluirla. En consecuencia, hemos suscrito una indicación, luego de conversar con el autor del proyecto, para que la exigencia se rebaje del 90 a los 2/3, junto con el diputado Becker y otros diputados, para que la exigencia se rebaje considerablemente, pero de todas maneras exija una mayoría consistente de los propietarios de un pasaje para tomar una decisión que va a incidir de manera bastante determinante en su modo de vida. Yo espero que se pueda votar esa indicación. El autor del proyecto me manifestó su disposición favorable y, en consecuencia, recogiendo el espíritu, pero adaptándolo a una exigencia más acorde con la necesidad de que sea una mayoría consistente la que defina el cambio de situación de los habitantes de ese pasaje. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Arriagada, le ofrezco la palabra.
Presidente, voy a partir diciendo algo que no tiene que ver con este proyecto. Presenté con otros colegas un proyecto para restringir temporalmente el uso de los celulares cuando nos encontremos al interior de un banco o una entidad financiera. Los adultos mayores, cuando se van a pagar, lo fotografían al interior del banco, lo siguen y les roban a la salida de la calle. El otro día la televisión mostraba a un empresario en Vitacura, había sido fotografiado al interior del banco, lo siguieron y le robaron. Es noticia permanente. Presidente, en las poblaciones de Puente Alto, de La Pintana, La Granja, San Joaquín, Macul, usted recorre los barrios y la gente está encerrada, han ido llenando de rejas sus casas. No hay barrio en Santiago y en otros lugares del país que no estén cubiertos de rejas de los propios vecinos. Parece que los vecinos vivieran encarcelados. Y el propósito de este proyecto, estimados colegas, esto se agrava los fines de semana con la dramática realidad del tráfico de droga, y los vecinos ven con mucha pena cómo circulan vehículos extraños por las calles de las poblaciones, de las villas, sin poder tener ninguna medida que los proteja. La actual norma establece que se requiere el 90% del quórum para cerrar un pasaje. Y se hace el esfuerzo, ahí no aporta nadie, ni la municipalidad, son los propios vecinos los que construyen sus portones, sus rejas, los condominios. Y basta que una persona se oponga para que el municipio, según dictamen de la Contraloría, tenga que mandar a retirar la reja o el portón, con el consiguiente daño y frustración al esfuerzo comunitario. Entonces, este proyecto lo que pretende es ajustar a la realidad el quórum que la norma actual establece. Y esa realidad es que en algunos casos la delincuencia va más allá de la capacidad que tiene el Estado de responder. Los patrullajes de carabineros, en fin, se han tomado las precauciones con el cuerpo de bomberos, con carabineros. Lo que estamos haciendo, y me sumo con mucho agrado a que se establezca un porcentaje razonable. Pero lo que no puede ocurrir es que una sola persona se oponga. Y a veces esa persona que vive en un edificio, en un departamento, en un condominio, es arrendatario. No tiene compromiso con lo que pasa en la vida cotidiana de esa comunidad. No le importa que los niños jueguen en un lugar seguro, sin el riesgo de que estén expuestos a situaciones de balacera, como ocurre en muchos barrios de la periferia de Santiago y de otras ciudades. Entonces, con la indicación, yo hago un llamado a los vecinos, a los colegas diputados, a aprobar en general este proyecto para que después tenga la tramitación que corresponde. En el rechazo, no en el rechazo, sino que en la abstención de algunos colegas, plantearon el tema de las libertades personales. Evidentemente que cuando tenemos normas de libertades individuales y personales que no se van actualizando a la realidad, corremos el riesgo de que esta sea letra muerta. Porque el proyecto de prohibir temporalmente el uso del temporal al interior de un banco tiene que ver que hoy día está comprobado que hay mafias que están al interior de los bancos, fotografían a las personas, mandan para afuera la fotografía, la siguen con la señal y le roban. Cuando uno ingresa a una conferencia o ingresa a la iglesia, qué sé yo, suspende el uso del celular. ¿Por qué no podría hacer esa restricción a ese derecho por el bien mayor de cómo hoy día la delincuencia va astutamente adoptando nuevos mecanismos del uso de la tecnología para delinquir, para dañar? Esto es lo mismo. Evidentemente se restringe una libertad de desplazamiento en la noche, pero la gente se está protegiendo sus vidas, su integridad. Recorramos los barrios de Chile y nos vamos a dar cuenta que parecen verdaderas cárceles. La gente se ha llenado de rejas, la gente tiene miedo. Y frente a esa realidad, ¿no es cierto?, hay ciertas restricciones que tenemos que imponer por el propósito del bien común. He dicho, presidente. Quisiera saludar, antes de ofrecer la palabra, a una visita muy importante y muy ilustre que nos está en el hemiciclo.
Se trata de don Raimundo Belolio, de 5 años de edad, que está haciendo sus primeros pasos en la política. Se ha instalado a la derecha del hemiciclo, pero a la izquierda mirando desde allá. Así que creo que tiene todavía una gran esperanza de encontrar la sensatez y el buen camino. Ha sido invitado por su padre, don Jaime, que ha tolerado que haga la cimarra para estos efectos, lo que yo pido que no saca del hemiciclo ni no se entere en la prensa. Y no me ha dicho si lo invitó a almorzar, pero si no es así, el presidente de la corporación lo hará. Bienvenido. Le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Hernández. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero hacer un llamado al hemiciclo a votar a favor de este proyecto, en especial porque se hace cargo de dos cosas que a nivel territorial son tremendamente sentidas por la población. Y para quienes hemos tenido el honor de haber sido alcalde, yo creo que nos hace mucho sentido. Sigue siendo un tema tremendamente importante el tema de la seguridad y la sensación de seguridad de los vecinos. Y me ha tocado ver en mi experiencia que efectivamente basta con que un vecino se oponga a la voluntad de la mayoría para que una de estas medidas se vea impedida. Y muchísimas veces lo que ocurre con eso es que el bien particular de alguien sale ganando respecto del bien común. Muchas veces son vecinos que tienen un comercio pequeño, muy legítimo, que no se opone con los intereses de los vecinos, porque está establecido por la normativa que la libre circulación durante el día y en las horas en que un comercio normal se encuentra abierto y hace sus funciones, puede perfectamente la gente acceder y los clientes a ese pequeño comercio de barrio. Sin embargo, también ocurre que hay algunos comercios que todos conocemos que hay en muchos de nuestros territorios y que no son tan legítimos, que se hacen de noche y que obviamente favorecen un clima de violencia y que no queremos. Queremos barrios pacíficos y donde la gente pueda vivir en paz. Por eso es que me parece tremendamente importante avanzar en este proyecto. Estoy de acuerdo con la indicación que baja el quórum a 2/3. Tal vez el 50+1 sea un exceso. Sin embargo, no puede ser que uno o dos vecinos se opongan por su interés particular al interés de la mayoría de un barrio. He dicho, presidente. Diputado Sabaj, le ofrezco la palabra. Señor presidente, sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los temas más valorados por nuestra ciudadanía. Diariamente las personas, las familias son víctimas de delitos, lo que ha llevado a que muchos condominios, muchas calles, muchos vecinos hayan optado por cerrar el acceso a las calles y se exige hoy día un quórum del 90% para poder en forma unánime, ¿no es cierto?, acordar el cierre de una calle o pasaje. Este proyecto de ley propone bajar ese quórum al 50%, pero valoro que aquí en el transcurso de este debate se haya llegado a un acuerdo de que el quórum más prudente serían 2/3 de los vecinos, es decir, el 67% de ellos, puesto que en la práctica es prácticamente imposible lograr el quórum que actualmente exige la ley del 90%, porque en un condominio, en una población, en una calle hay diversos intereses, no solamente viven los propietarios, sino que también hay personas que son arrendatarios, que por un tiempo usufructan de un inmueble. También, como se ha dicho aquí,
hay personas que tienen pequeños almacenes que van por el día a trabajar y por lo tanto no se sienten tan involucrados o afectados por la delincuencia como las personas que viven diariamente, duermen en su inmueble y que quieren para ellos y para sus hijos mayor seguridad. Por eso que creo que aquí se ha llegado a una solución que puede ser mucho más plausible y que permitiría alcanzar estos quórums. Es necesario que exista un justo equilibrio porque tampoco se trata de cerrar las calles y llegar al extremo de impedir la libre circulación de las personas, que es un derecho garantizado por la Constitución, la libre circulación, pero debe existir también el criterio de que algunos vecinos, por un cierto quórum, en este caso 2/3, decidan de que es tal el nivel de inseguridad, es tal la exposición pública que tiene un lugar que se requiera cerrarlo, ya sea por horas o temporalmente. Recordemos también de que esta decisión es revisable cada 5 años y que también le da un resguardo al principio de la libre circulación. Por lo tanto, creo que hay que apoyar este proyecto porque flexibiliza una norma que ayuda a la seguridad pública para que bajen los niveles de delincuencia y que las familias estén más seguras en su propio hogar. Así que yo valoro y felicito al diputado Arriagada que propuso esta idea y que va a ayudar a la seguridad pública en la medida que se pueda alcanzar un quórum razonable. He dicho, señor presidente. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Entrando en el tiempo de acuerdos y resoluciones, corresponde tratar la resolución 816, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de manifestar al Gobierno de Cuba su rechazo ante la prohibición de ingreso que afectó a la señora Mariana Elwin y al señor Luis Almagro. El señor secretario da lectura a su parte dispositiva. Esta propuesta de resolución corresponde a los diputados señor Felipe Ward, Javier Hernández, Juan Antonio Coloma, Gustavo Abún, Celso Morales, Andrea Molina, Sergio Gaona, Isa Cort, Claudia Nogueira y Renzo Trisotti. En su parte dispositiva, la referida resolución propone lo siguiente. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República en el más expreso y explícito rechazo a la actitud del gobierno cubano en contra de los ciudadanos Mariana Elwin Oyarzún y Luis Almagro, quienes en calidad de promotores de las causas de los derechos humanos no pudieron ingresar a dicha república por expresa provisión de las autoridades de ese gobierno. Solicitar asimismo al gobierno de Cuba una declaración lamentando el incidente indicado y, en su caso, ofreciendo las excusas pertinentes por el agravio sufrido por estas personalidades y, en particular, por Mariana Elwin, quien concurría en ese país en representación de uno de los principales líderes de Chile durante el siglo XX, como fue el expresidente de la República, don Patricio Elwin. Junto con lo anterior, solicitamos a Su Excelencia se llame nuevamente a consulta al embajador de nuestro país en Cuba y al mismo tiempo se adopten las medidas que el funcionario diplomático asista a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra corporación fijada al objeto de entregar mayores antecedentes sobre este lamentable incidente. Para hablar a favor ofrezco la palabra al diputado señor Curt. Gracias, señor presidente. La verdad, las cosas que hemos querido presentar este proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados pueda plantear una voz oficial con respecto a la actitud que ha tenido el régimen cubano con Mariana Elwin, una ex diputada, ex ministra, quien además se dirigía a Cuba a recibir un homenaje, un reconocimiento al ex presidente Patricio Elwin, en donde cuando se desarrolló el funeral de Estado del presidente Elwin, todas las fuerzas políticas reconocimos que el trabajo de don Patricio Elwin con la democracia en Chile era admirable, había hecho un trabajo serio y que finalmente se sustentaba la actual democracia chilena en gran parte gracias al trabajo
de don Patricio Aylwin. Por lo tanto, no era un viaje más ni era un viaje común. Era un viaje en lo emotivo para recibir un reconocimiento a quien fuera el presidente de Chile y a quien fuera su padre. Lamentablemente, señor presidente, este tipo de actitudes y acciones que tiene la isla con ciudadanos que tienen algún pensamiento distinto al de ellos, demuestra el verdadero ADN con que actúa el régimen castrista. Demuestra ese régimen totalitario, un régimen ideológico que no busca, al contrario, poder construir una democracia como corresponde, en donde quepan todos los diferentes modos de pensar, diferentes formas de ver la sociedad. Por lo tanto, presidente, nosotros queremos que se apruebe este proyecto de resolución para que el Estado de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce la política exterior de Chile, sancione justamente esta situación. Y por último, presidente, ocupo este tiempo para agradecer la valentía de Mariana Aylwin, solidarizar con ella por su carácter valiente, su carácter transparente de dar la cara y plantear que más allá de las diferencias políticas se puede comprometer día a día con la democracia. He dicho, señor presidente, muchas gracias. En el tiempo restante para hablar a favor. Para hablar en contra ofrezco la palabra. Diputado señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Me extraña que esta petición la hagan integrantes de la UDI y no integrantes del partido que representa o que milita la señora Mariana Aylwin. Y creo que esto se debe por la razón de que fundamentalmente esta invitación se gestionó por una persona cercana a la UDI, que fue justamente la que inventó este premio en Cuba para ser otorgado a la señora Mariana Aylwin. Es decir, todo fue un contubernio inventado en Chile, nada menos que por una gremialista ligada a la UDI. Entonces no hay ninguna sorpresa que estén aquí ellos molestos porque no recibió un premio que había sido diseñado por ellos mismos. Lo otro que también llama la atención es que hay aquí por parte de la UDI un reproche en los términos que hemos escuchado, porque pareciera que nos están reprochando el hecho de no haber sido recibida por la República de Cuba una persona, sino que van a un cuestionamiento y dicen que estamos en presencia de un gobierno totalitario que no respeta los derechos humanos. Y, presidente, que lo está diciendo nada menos que la UDI, que fue parte de una dictadura militar genocida que exterminó miles de chilenos que hasta el día de hoy están desaparecidos. Entonces vienen aquí a decirnos que ellos están por la defensa de los derechos humanos en contra del gobierno totalitario, y hay todavía miles de chilenos y chilenas en este país que se encuentran desaparecidos, que no hemos encontrado durante más de 40 años, y nos vienen ahora a reflejar que ellos están en favor de la libertad, de los derechos humanos, la democracia, cuando ellos fueron parte de una dictadura atroz que mató, asesinó, torturó a miles de chilenos y chilenas de este país. Entonces yo creo, presidente, que aquí hay que tener al menos un mínimo de prudencia para plantear las cosas, un mínimo de coherencia, porque si no nos encontramos con estos desaguisados que ellos andan propiciando la democracia y los derechos humanos en otros países, cuando en el suyo propio lo único que hicieron fue violarlo. Gracias, presidente. En el tiempo restante para hablar en contra ofrezco la palabra. Diputado señor Letelier. Señor presidente, solamente los canales, los caminos con los que se inicia este viaje de Mariana Aylwin a Cuba creo que no fueron los más apropiados, sobre todo una personera como ella, que fue exparlamentaria, el motivo. Yo creo que cada país, Benito Juárez decía que el respeto entre los hombres y los pueblos era la paz y la tranquilidad, ¿no? Y yo creo que aquí no ha habido respeto, a lo menos para decir, mire, voy a ingresar a este país. Y por lo tanto, me hago eco también con aquellos que rajan vestidura hoy día por el tema de los derechos humanos y siguen aún más. Quiero hacer una aseveración, señor presidente, y yo creo que algunos de aquellos que ayer se siguen reuniendo en torno, y incluso aún se cuenta talla de cómo lo hicieron en el tiempo de la dictadura, cuando gozaban persiguiendo a otros, torturando a otros,
¿Ah? Cuando uno decía, murió mi madre y estoy en el exilio y quiero 2 días para ir al funeral de mi madre, que es el caso personal mío, pues se mofaban y se alegraban de aquello. Entonces, por favor, no vengamos a dictar cátedra acá si el tejado no es de vidrio, no es nada. Yo creo que Benito Juárez tenía razón, que el respeto entre los hombres y los pueblos es la paz, y por lo tanto quedémonos con aquello, y yo no es que sea un resentimiento social personal de ello, pero le quiero decir, presidente, mi madre murió y yo estaba en el exilio y la dictadura no fue capaz de darme 2 días para venir a un funeral. ¿Y qué quiere que le diga a la gente de la UDI que trabajó estrechamente con el gobierno militar, con la dictadura, que les diga que ellos tienen la razón? Gracias. Muy bien. En segundo lugar, corresponde tratar la resolución 817, en virtud de la cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República tenga bien eximir del pago de impuestos y contribuciones a los contribuyentes afectados por la marea roja en la región de los lagos. El señor secretario da lectura a su parte dispositiva. El proyecto de acuerdo 817 es de los diputados señores Alejandro Santana, Bernardo Berger, Fidel Espinosa, Gonzalo Fuenzalida, don Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, don René Manuel García, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, don Cristian Monkever. Y en su parte resolutiva, esta propuesta de resolución, dice la Cámara acuerda solicitar a su excelencia, la Presidenta de la República, para que se instruya al señor Ministro de Hacienda en orden a aplicar por parte de la Tesorería General de la República las facilidades de pago, aplazamiento de cobranzas administrativas y judiciales, como a su vez otorgar una mayor condonación de intereses y multas a los contribuyentes con domicilio en zonas afectadas por las catástrofes derivadas del crecimiento inusual de microalgas, fenómeno denominado marea roja, particularmente en las comunas de Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén y Quinchao, todas ellas de la región de los lagos, y con el fin de brindar la correcta extensión territorial a la resolución exenta número 145 del Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, ella publicada el día 7 de febrero del presente año. Para hablar a favor, diputado Santana. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, como bien lo dice el proyecto de resolución, hoy día existen ciertas comunas que tienen este beneficio, que son facilidades de pago, aplazamiento a las cobranzas administrativas y judiciales, como a su vez otorgar una mayor condonación de intereses y multa a contribuyentes con domicilio en la zona afectada por la catástrofe derivada del crecimiento inusual de microalgas conocidas como marea roja. Y el tema que ya todo el mundo sabe, donde vivimos la crisis acuícola más importante de nuestra historia en la región de los lagos, hay comunas que tienen este beneficio, pero hay otras, como la que leyó el señor secretario, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quinchao, que no están incorporadas en esta resolución. Y es por eso que hemos, junto a parlamentarios, transversalmente solicitado a la Presidenta de la República que instruya al Ministro de Hacienda para que aplique esto a todas las comunas que fueron afectadas por la marea roja, que fueron declaradas en algún minuto con situaciones de no extracción y de riesgo inminente sanitario, que estaba a cargo, ¿cierto?, la Seremi de Salud de nuestra región, y en consecuencia no hay un motivo, porque cuando se declararon zonas de marea roja se paralizaron las acciones productivas, se paralizó el comercio, se paralizó la actividad acuícola y fueron también afectadas por la paralización que hubo en toda la provincia de Chiloé y en la región. Y es por eso, señor presidente, que apoyado por varios parlamentarios transversalmente, solicito a la sala que podamos aprobar mayoritariamente o de manera unánime esta iniciativa, porque lo que busca es que se incluyan comunas que no están incorporadas y que no hay ninguna justificación para que no estén incorporadas, y que obviamente tiene bastante angustiados a los afectados, a quienes hoy día legítimamente tenían la aspiración de poder ser beneficiados con este compromiso del Estado, pero que no están incluidos. Así que, señor presidente,
Agradezco el apoyo nuevamente de todos quienes firmaron este proyecto de resolución y espero que la sala también apoye para dar una señal importante y ojalá el ministro de Hacienda pueda proceder a la brevedad posible antes que se terminen los plazos que están definidos en estas resoluciones. Gracias, señor presidente. Diputado, en el tiempo restante para hablar a favor, ofrezco la palabra. Para hablar en contra, ofrezco la palabra. Muy bien. Corresponde, en tercer lugar, ver la resolución 818, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas tendientes a incentivar la actividad minera en Chile. El señor secretario da la lectura a su parte dispositiva. Esta resolución tiene como autores a los diputados señores Sergio Gaona, Isacor, Joaquín Lavín, Enrique Van Rieselberger, Celso Morales, la señora Andrea Molina, Jaime Belolio, David Sandoval y Felipe Ward. Y en su parte dispositiva nos propone lo siguiente: que la Cámara acuerde solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República para que, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Minería, Economía, Fomento, Turismo y de Medio Ambiente, junto a otras autoridades competentes, se realice el establecimiento y profundización de políticas públicas que incentiven la inversión en Chile, especialmente en el rubro minero y particularmente estableciendo políticas públicas e incentivos legales que complementen la actual legislación ambiental en lo que respecta al sistema de áreas protegidas, iniciativas que incorporarán mayores niveles de certeza y seguridad en las condiciones políticas y jurídicas de la inversión minera. En segundo término, profundizar el Plan Nacional de Geología a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNA-GEOMIN, con el objeto de maximizar o clarificar la información geológica de Chile para la exploración y explotación de yacimientos mineros. Y finalmente, intensificar la política de inversión extranjera que existe en nuestro país, incrementando la operatividad y eficiencia de organismos públicos como la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, con la finalidad de promover a Chile como el destino y el centro de inversiones extranjeras en un mercado global. Para hablar a favor, ofrezco la palabra al diputado señor Gaona. Gracias, presidente. Este proyecto que hemos presentado tiene como objetivo el poder incentivar a que efectivamente se den las condiciones para que tengamos buenas posibilidades de inversión, especialmente en la minería. El último ranking Fraser nos hace descender cerca de 19 puestos en la competitividad y en el atractivo para hacer inversión minera en Chile. Todos sabemos que la minería es el gran ingreso de Chile, el gran producto de exportación, y hoy día hay serias dificultades para poder enfrentar no solo proyectos nuevos de inversión, sino también ampliaciones de los actuales proyectos. Obviamente pensando en una minería sustentable que no solo agregue valor económico para los respectivos accionistas de estos proyectos mineros, sino también agregue valor económico, valor ambiental, quiero decir, y valor social. Y ese valor social tiene que ver con que la gente, donde están estos lugares, donde están estos yacimientos, no solo vea pasar la riqueza en vagones de ferrocarril, en tolvas de camión o en tubos de concreto o concentraducto que permitan efectivamente exportar nuestro mineral. Aquí lo importante es tener un proceso de certeza regulatorio, que no haya intervenciones ajenas a la institucionalidad y que efectivamente podamos recuperar el sitial que teníamos como un país que sea atractivo para las inversiones, especialmente en minería, que es uno de nuestros principales productos de exportación. He dicho, señor presidente. En el tiempo restante, para hablar a favor, ofrezco la palabra. El diputado Rojo me está pidiendo la palabra o se está estirando. No cacho bien. Perdón. Para hablar en contra, ofrezco la palabra. Para hablar en contra, ofrezco la palabra. Muy bien, vamos a dejar hasta acá y vamos a proceder a las votaciones. Vamos primero con las resoluciones. Les pido a los señores parlamentarios que se instalen frente a sus respectivos escritorios para proceder a las votaciones. En votación, la resolución 816, que tiene por objeto instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de manifestar al Gobierno de Cuba su rechazo ante la prohibición de ingreso que afectó a la señora Mariana Elwin y al señor Luis Almagro. En votación. ¿Han votado todas y todos? Denise. Lo esperamos.
A petición del diputado Norambuena vamos a suspender para esperar. Ya. Muy bien. Está muy dicharachero ahora que va a dejar, presidente. Me estoy despidiendo. Lo echaré de menos, diputado. En votación. El resultado. Por la afirmativa, 57 votos, 5 en contra, 18 abstenciones. Aprobado. En votación la resolución 817, que tiene por objeto eximir del pago de impuestos y contribuciones a los contribuyentes afectados por la marea roja de la región de los lagos. En votación. Disculpe. En la resolución anterior, su voto negativo, abstención o pues ya, favorable. En votación, han votado todas y todos. Estamos votando el 817, que tiene por objeto eximir del pago de impuestos a las contribuyentes afectados por la marea roja en la región de los lagos. ¿Han votado todas y todos? Diputado Trisotti. Diputado Jaramillo, lo esperamos. No tienen color. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 81 votos, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. En votación la resolución 818, que tiene por objeto la adopción de medidas tendientes a incentivar la actividad minera en Chile. En votación. ¿Sí? Diputado Jaramillo. Diputado González. Rodrigo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. En votación, el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en juicio penal. En votación. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Diputado Núñez, diputado Robles, lo esperamos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 11 en contra, 11 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto al quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, que requiere para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. Hago presente a la sala que la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización propone rechazar la idea de legislar. En votación. Presidente. Entiendo que hay dos indicaciones, por lo cual si se vota a favor iría nuevamente a la comisión para ser revisado, así que yo creo que eso es bueno que lo sepan los diputados. Estamos en la votación general. Si la votación es favorable, volvemos con las indicaciones a la comisión correspondiente. En votación, han votado todos y todas. Rodrigo, Felipe, Campos, votar por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 70 votos, 6 en contra, 12 abstenciones. Aprobado. Como por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Gobierno Interior para el segundo informe. Presidente.
por tratarse este proyecto de un proyecto que está relacionado con las ciudades, con la urbe, yo también pediría que por favor pasara por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. ¿Hay unanimidad para la solicitud? En un plazo acotado. Diputado Urrutia, es tan evidente el comentario de la sala que no me atrevo siquiera a decirle. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, que lo pasen muy bien, se levanta. Limitar la facultad que se otorga al juez de garantía para suspender el procedimiento en contra del imputado, que deberá operar por el menor tiempo posible, otorgar al Ministerio Público o al abogado querellante la posibilidad de probar que la situación que alega el imputado para solicitar la suspensión del procedimiento es una maniobra dilatoria y sancionar al defensor que no asiste o abandona la audiencia injustificadamente con la suspensión de su profesión por un plazo de 15 a 60 días, son parte de las disposiciones contenidas en el informe de Mixta referido a la moción que evita la dilación injustificada de audiencias en el juicio penal y que la sala respaldó con 65 votos a favor, 11 en contra y un número similar de abstenciones. Los juicios se retrasan muchas veces por distintas razones, porque no comparecen los testigos, porque no se notifican, pero yo no sé si está comprobado y nunca se entregó ninguna evidencia de eso, de que se dilaten las audiencias para dilatar los juicios. Una única estadística que se mencionó hablaba de 23 casos en miles y miles de otros. Entonces, hay un gran signo de interrogación respecto al problema que se quiere solucionar. Y respecto a las soluciones también hay problemas, toda vez que las soluciones que plantea, que tienen que ver cuando renuncia, por ejemplo, un defensor o un fiscal en una audiencia de juicio, se produce una dilación y el proyecto quiere resolver eso, pero las soluciones que hay son más bien sanciones a los abogados que hacen ello. Y el sistema hoy día ya tiene sanciones para los que mal utilizan los procedimientos judiciales. Entonces, ciertamente viene a ser como innecesario. Y en otra parte dice, en el caso que se suspendan las audiencias, tienen que fijarse una nueva en el menor tiempo posible, dice el proyecto de ley. Yo no sé si es necesario legislar para decirle a los jueces que cuando se suspenda algo tengan que designar una nueva audiencia en el menor tiempo posible, porque ellos naturalmente lo hacen. Y en segundo término, los diputados, mediante 70 votos afirmativos, 6 negativos y 12 abstenciones, respaldaron, pero solo en general, la moción que propone rebajar del actual 90% a mayoría simple el quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes. Hoy día existe la posibilidad de cerrar los pasajes o aquellas calles sin salida con un sistema de reja, ya que se mantiene abierta en el día y cerrada en la noche. Pero esto exigía un 90% de los vecinos que componen ese pasaje y realmente muchas veces nos encontramos con casas que están arrendadas o casas que están vacías y cumplir el 90% era muy difícil. Por lo tanto, el objetivo y lo que se busca aquí es bajar el quórum. Se planteó que fuera un quórum simple, mayoría simple, o sea, la mitad más uno, pero nosotros consideramos que debía ser un tercio, o sea, 2/3, el 60%, por lo tanto, si bien aprobamos la idea de legislar y queremos que es una buena ley, ya que lleva a que realmente el municipio pueda facilitar lo que los vecinos quieren, también lleva, ¿no es cierto?, un articulado donde obliga al municipio a tener un quórum con respecto a poder bajar la norma correspondiente, que hoy día era por una mayoría simple dentro del Consejo, hoy día tienen que tener el 70% del Consejo para poder hacerlo. Al concluir este recuento del jueves 16 de marzo y su trabajo en la sala de sesiones, les contamos que se ratificó la resolución que pide al Ejecutivo manifestar a Cuba su rechazo ante la prohibición de entrada a ese país que afectó a Mariana Elwin y Luis Almagro. También se aprobó pedir eximir del pago de impuestos y contribuciones a los contribuyentes afectados por la marea roja en la región de los lagos y adoptar medidas tendientes a incentivar la actividad minera.